Bienvenidos a un nuevo videito Cook y en esta ocasión vamos a continuar con todas las teorías que nos quedamos por ver porque recuerden que nada más hice como la parte 2 y hay muchísimas más teorías, incluso siguen saliendo más y muchas predicciones como ya sabemos, así que vamos con esta tercera parte. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con la parte 3 y bueno, en las predicciones ahí pues parte 4 y bueno, nos dicen la advertencia antes de todo, lo dicho aquí podría o no ser real. Y esto hay que tenerlo mucho en cuenta, ya que pues bastantes personas lo toman muy en serio, pero esto puede ser real o no, solamente los que hacen estas predicciones lo saben y pues nosotros solamente vemos el trasfondo de estas predicciones y no sabemos si son reales totalmente o no. Así que después de esa advertencia, ahora sí, comencemos. Estas podrían considerarse predicciones de cuando Jimin y Jungkook empezaban a tener una relación o se especulaba por X personas que tenían una relación. Creo que todos sabíamos de esto, especulábamos, shipeábamos a estos dos porque sabíamos que tenían o sabemos que tienen una relación, pero nunca la han confirmado. Sin embargo, no solo estamos por acá de parte de todas las shippers que estamos hablando de ellas, sino que también seguramente haya más idols o personas que han sido cercanos a ellos, que los conocen más y que por ende a lo mejor ellos saben de Jimin y Jungkook. Continuaríamos con esta. X personas del staff de Big Hit usó el término X para no revelar fuentes, ya que luego se arman desmadres. Por nada, comentó a otra X persona que Jimin tuvo una etapa depresiva debido a los sentimientos que tenía hacia Jungkook. Creo que si hablamos sobre este tema de que si Jimin o Jungkook tuvieron depresión por este tipo de tema, que fueran pareja o no, sí lo hubo y es que pues básicamente Jungkook antes no sabía bien sus sentimientos o si lo sabía tenía miedo de mostrarse tal como era, Jimin también, todo eso pues trajo pues depresión a Jimin porque Jungkook no le daba respuestas como quería Jimin. Estos son los datos de una persona que reveló que había una pareja gay en BTS y dijo estos datos ambos de la Mac Line. Uno es del 95, son voces principales, uno de ellos actualmente tiene el cabello rojo y uno de ellos está en una dieta extrema. Recordemos que tanto Jimin y Jungkook son de la Mac Line, uno es del 95. Y recordemos que Jimin es del 95, son las voces principales, Jimin y Jungkook. Uno de ellos actualmente tiene el color de cabello rojo. Recordemos que Jungkook se pintó el cabello rojo, si no me equivoco, en la etapa de Idol. Creo, si no me equivoco, algo así, tenía el cabello rojo, en otras ocasiones creo que también. Y dice, uno de ellos está en una dieta extrema. Y pues sabemos quién es el de las dietas y pues básicamente es Jimin. X persona dijo que una idol había intentado un ligue con Jungkook, pero Jimin le hizo saber que están en una relación. Esta idol retrocedió de inmediato, ahora es amiga de ambos. Y bueno, esto yo se los dejo a su pensamiento porque en verdad no sé quién puede ser esa idol, quién es pues esa amiga que ahora es de ambos, quién quería legarse a nuestro Jungkook. La poca aceptación al inicio por parte de la familia de Jungkook hará que él y su pareja Jimin tomen un tiempo, quizá separación no definitiva. Yo digo que esto ocurrió, las predicciones son del 2020, del 8, del creo que 23, algo así, pero yo digo que esto sucedió cuando después de su viaje a Tokio, más o menos en 2018 o 2019, porque pues ahorita pues como que los vemos bastante como estables y no ha sucedido ninguna ruptura, pero yo creo que en la época de aceptación fue esa. A Jimin le costó bastante que Jungkook aceptara los sentimientos que tenía hacia él. Creo que si somos Jungkook shippers desde hace muchos años sabemos ese tipo de cosas, y es que Jungkook estaba bastante pequeño, tenía miedo, era como la primera vez que le decía a alguien, era demasiado tímido, entonces
pues en verdad creo que Jungkook tuvo que tener bastante aceptación, bastante miedo al mostrar sus sentimientos y más porque pues yo creo que era una de las primeras veces que decía sus sentimientos y pues en ese momento pues Jimin quería respuestas por parte de Jungkook. Hubo un momento en el que Jungkook quiso renunciar por la atracción que sentía hacia Jimin. Yo creo que esto pasó pues a inicios de 2015, 2014, porque creo que a Jimin se le notaba más suelto con este tema, pero Jungkook pues estaba más pequeño, apenas estaba dando sus primeros como pasos en pues su adolescencia, se sentía a lo mejor confundido, era muy tímido. Y pues en algún momento, pues como estaba ahí con Jimin, pues Jimin quería respuestas, como ya se los dije. Entonces pues Jungkook no sabía qué hacer, yo creo que en esos momentos, aparte de que pues sentía atracción hacia Jimin. Creo que las Jiku Shippers antiguas, pero muy antiguas y que hemos visto como su evolución y las que no ya han visto todos los videos antiguos, se darán cuenta de que Jungkook siempre está al pendiente de Jimin, pero desde lejos. Siempre lo está viendo, siempre lo está apoyando, siempre está a su lado, pero desde lejos. Y es porque básicamente tenía miedo de mostrarse como era. No fue Jimin quien dio el primer beso dentro de la relación. Creo que esto deberíamos de tomarlo muy en cuenta y yo creo también que Jimin no fue el primero en dar tampoco el primer paso, porque yo pienso también que fue Jungkook. Y es que básicamente con el primer beso, yo creo que esto fue como en 2016, 2017, el primer beso que se dieron y Jungkook agarró a Jimin, seguramente fue el que dio el primer paso, porque recordemos que hay un video donde Jungkook pide a Jimin como deseo de Navidad, pero también iba a cumplir años, iba a cumplir pues para convertirse en un adulto. 축제를 하고 또 며칠 지나고서 우리 정국이가 성인이 됩니다. 근데 이게 왜 2위예요? 제가 이유를 적었어요. 뭔가 되게 중요한 사건인 것 같아서요. 이제는 말할 수 있다. 우리 정국 씨, 이제 성인 되면 뭐 하고 싶어요? 일주일 가량밖에 안 남았네. 저요? 네. 저는 가장 하고 싶은 거 운전? 말할 수 있잖아요. 운전? 운전이 되게 하고 싶었어요. 운전면허를 따고 싶다. 네. 또 뭐 성인이 되면 뭐 뭘 할 수 있겠다 뭐 이런 뭐 로망이라든지 그런 게 있어요? 네. 뭘? 자, 뭐야? 이거 뭐예요? 뭐야? 네. 자, 말을 해 뭐야? 여러분들은 아실 거라 믿습니다. 자. Según un experto, Jimin es el activo de la relación en público, pero en la intimidad Jungkook es el dominante. Creo que esto nunca lo vamos a saber, al menos que ellos lo digan, y pues ya lo demás pues son teorías de nosotros, y como era, lo que se ve no se pregunta. X persona habló de la vez que Jimin y Jungkook discutieron por una idol interesada en Jungkook. Esto ya lo hemos visto en bastantes predicciones, sin embargo no sabemos quién es la X persona y si esto sucedió de verdad, pero sí hay bastantes testimonios que avalan que vieron a discutir a Jimin y a Jungkook varias veces. Tuvieron que batallar mucho para lidiar con su relación para mantenerla en secreto y sobre todo con la cuestión de celos. Creo que en esta parte se refiere más a Jungkook que a Jimin, porque Jungkook, recordemos que a Jungkook se le notan más los celos y más cuando hay personas alrededor de Jimin, y Jimin obviamente se encela más por comentarios y bueno también por personas, pero es un poco más disimulado que Jungkook. Y bueno, aquí en mi opinión, yo creo que Jimin arregla las cosas a puerta cerrada y Jungkook es como mucho más celoso, también arregla las cosas a puerta cerrada, pero a veces le ganan los celos. La mayoría de los celos de Jimin para Jungkook son de idol femeninas, es decir, son las mujeres que lo ponen en la alerta y celoso. Solo existen 1, quizás 2 idols hombres que hacen sentir celoso a Jimin cuando está con Jungkook.
Bueno, yo creo que aquí es por igual, no tanto las idols, porque casi no está con la idol femenina Jungkook, pero sí cuando se encuentran y con Jimin, con idols masculinos, pues yo creo que no es tanto, pero yo creo que Jungkook le tiene más celos a Jimin cuando está con idols que son masculinos, porque sabe lo que puede pasar, porque Jimin voltea a los heteros como tazos. Hubo un incidente cuando Jimin presentó a Jungkook con sus amigos. Uno de ellos, que también es idol, estaba interesado en Jungkook. Si se dan cuenta, Jimin ya no interactúa con ese idol. En verdad yo quisiera saber cuál es ese idol, pero en verdad de Jimin solamente conozco a uno de sus amigos, que es el Taemin, pero no sé si aún sigan en contacto o no. También creo que tenía otro idol que era su amigo, pero no se veían mucho porque pues estaban en diferentes grupos, pero no sé si sigan Jimin en contacto con estos dos idols. Tanto Jungkook como Jimin ambos se han pedido el uno al otro que dejen de frecuentar ciertas personas. Bueno, yo creo que esto es normal en parejas, porque si a ti no te cae bien una persona que veas que le está haciendo daño a tu pareja o algo así, pues tú le vas a decir a tu pareja, oye, esta persona no te hace bien, te cambia, a lo mejor te pone en mi contra, a lo mejor no me siento cómoda con ella, entonces por favor aléjate de ella. Suga fue el primer miembro en enterarse de su relación. Y yo creo que es cierto, porque bueno, yo a los miembros tengo como a los cuatro miembros que yo pienso que son muy comprensivos. Ustedes díganme en los comentarios cuáles miembros creen que son los más comprensivos y quiénes fueron los primeros en enterarse de la relación. Bueno, para mí primero, como dice la predicción, fue Suga. Después yo creo que fue Raem, seguido de Jin y J-Hope. Y yo creo que Tae pues ya se la salía, pero pues también es confidente obviamente de Jimin y de Jungkook, porque Tae de hecho dijo que él sabía todos los secretos de Jimin y Jungkook. Pero bueno, yo creo que sucedió así que yo creo que hasta aquí el videito del día de hoy. Nos vemos en el próximo videito con más predicciones de Jungkook, porque hay muchísimas más que tenemos que hablar de ellas. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.